Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana delante de ustedes para compartir un principio más de la palabra de Dios para este devocional en este precioso día. Una mañana preciosa, fresca, dulce, para poder buscar el rostro del Señor aún de mañana, deseando que su bendición esté con nosotros. Y bueno, el día de hoy quiero invitarle en Lucas capítulo 1, versículo 67 y 68, y medita en esta porción de la Biblia que dice de esta manera: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, mire, bendito el Señor Dios de Israel. Y note estas palabras, yo las había omitido en otros devocionales, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Quiero que piensen por favor en esta declaración que hace Zacarías, porque cuando Zacarías dice estas palabras, tienen un gran significado en la vida de nosotros como creyentes, y estas son las palabras que hay que meditar el día de hoy. Cuando Dios visita a su pueblo. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Pido, Señor, de una manera muy especial tu presencia, tu dirección, tu cuidado, tu resguardo en nuestras vidas. Líbranos, Señor, de malas decisiones, de cualquier cosa que impida tu bendición en nuestras vidas, Señor. Visítanos, por favor. Obra de manera especial en Cristo Jesús. Amén. Hemos visto ya mucho en el capítulo 1 que cuando se le concedió a Zacarías escribir en una tablilla el nombre de Juan, la Biblia nos dice que su boca se abrió, habló bendiciendo a Dios y obviamente, hermanos, glorificó al Señor, y en medio de ese canto, lleno del Espíritu Santo de Dios, dijo estas palabras que creo que tienen una gran significancia en nuestras vidas, y es el hecho de que Dios había visitado a su pueblo. Cuando Zacarías hizo esta declaración de que Dios había visitado y hecho redención a su pueblo, a cada uno de nosotros nos debería de llamar esta declaración, porque creo que esta es una de las mayores necesidades de la vida de nosotros en este tiempo. Que Dios visite nuestra vida, nuestras familias, nuestros hogares, nuestra iglesia con su presencia y con su bendición. Qué gran necesidad hay en este tiempo de pandemia, de cambios, de periodo en el que ni siquiera sabemos cómo, bendito sea el Señor, terminará este año 2020 que ha sido de locos. Se nos debería de llevar a pensar en cómo y de qué manera Dios tiene interés en visitar la vida de nosotros como cristianos. Que Dios visite a su pueblo, porque creo que al pensar en esta serie de declaraciones que hace Zacarías, que cuando dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, nos recuerda precisamente, hermanos, una serie de pasajes en la Biblia que nos recuerdan que cuando Dios visita a su pueblo, terminan ocurriendo cosas increíbles y sobrenaturales bajo el cuidado y el poder de Dios en nuestras vidas. Uno de los ejemplos que estudiaremos en el Evangelio de Lucas capítulo 7 tiene que ver precisamente con ese evento donde precisamente se nos dice de un hombre anciano que ocurrieron estas palabras. Mire lo que dice allá. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y cuando llegó, mire lo que dice allá, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera un difunto unigénito de su madre, la cual era viuda, y había con ella gran compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y dice, mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y diole a su madre. Mire qué evento tan
tierno. Esta mujer había perdido a su esposo y ahora había perdido a su hijo único que había muerto y lo llevaba a enterrar. Y cuando llegó Jesús y le visitó a esta señora en tragedia, le puso en sus manos de regreso a su hijo. Y dice la Biblia que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Mira lo que dice, diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y mira otra vez, que Dios ha visitado a su pueblo. Al resucitar a la hija de la viuda de Naín, los que estaban precisamente en ese pueblo no pudieron sino, admirados y asombrados, exclamar y decir que en verdad Dios había visitado a su pueblo. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de la visita del Señor, y uno de los ejemplos más claros es cuando precisamente el pueblo de Israel se encontraba en esa etapa de entrar bajo el periodo de José a la tierra de Egipto, y cuando él estaba a punto de morir les dio instrucciones acerca de sus huesos y les profetizó diciendo que iban a pasar un periodo de aflicción, de dolor, de tristeza, pero que Dios iba a visitar a su pueblo, y al visitarlos solicitaba que llevaran con ellos los huesos de José y lo enterrara en la tierra prometida que Dios le había dado a su pueblo. Y obviamente 430 años después de periodos de aflicción, de tristeza, de tragedia entre el pueblo de Israel, la Biblia nos dice, hermanos, que Dios visitó a su pueblo, usó a Moisés y precisamente les dio la libertad de la esclavitud de Egipto. Él pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán, y todos pudieron darse cuenta que en medio de su aflicción, de su dolor y de su tragedia, Dios visitó a su pueblo librándolos de la esclavitud precisamente de Egipto, que los habían oprimido durante 430 años, pero Dios tuvo que visitarlos. Cuando hablamos de la visita del Señor en la vida de nosotros, yo no estoy hablando en este devocional de una experiencia extrasensorial, sino más bien de que obviamente cuando hablamos de la visita del Señor, hermanos, de que la buena y poderosa mano de Dios esté obrando en nosotros y entre nosotros de tal forma que somos conscientes que Dios está haciendo y quiere hacer algo sobrenatural en nuestras vidas, principalmente para la gloria de su nombre. Porque al visitar Dios a cada uno de nosotros, definitivamente, hermanos, todo termina cambiando en nuestro entorno cuando recibimos la visita del Señor en nuestra vida. Cuando Dios visitó a su pueblo en el tiempo de Zacarías, Dios envió un precursor llamado Juan que preparó el camino para la venida del Señor Jesús. Pero Dios visitó a su pueblo después de 400 años de silencio. Cuando Dios visitó a su pueblo en el tiempo de la opresión que se encontraba el pueblo de Israel en Egipto, Dios visitó a su pueblo y les dio libertad de la esclavitud de Egipto y los condujo a la tierra de Canaán, a una tierra de victoria y de oraciones contestadas. Como dije, no estoy hablando de una experiencia extrasensorial, sino estoy hablando de que cada uno de nosotros fuéramos conscientes de que necesitamos que el Señor visite nuestras vidas en este periodo tan increíble de tanta tragedia y dolor y de incertidumbre que estamos viviendo. ¿Cómo se requiere la visita del Señor en la vida de cada uno de nosotros? Porque creo que cuando Dios visita a su pueblo, todo cambia, como ocurrió en la vida de Zacarías y Elizabeth, como ocurrió con el pueblo de Israel cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, y de cómo precisamente cuando el arca del pacto fue llevado o llevada a la casa de este hombre que había sido precisamente pagano, la Biblia nos dice
que al tener el arca del pacto en su casa de Obed-Edom, dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios terminó bendiciendo y prosperando la vida de este hombre que había sido un pagano y se había convertido al Señor en el Antiguo Testamento. Pero Dios visitó la vida de Edom. Necesitamos, hermanos, con una gran urgencia en nuestras vidas, que Dios visite nuestra vida en todo el sentido de la palabra con urgencia. Como en ningún otro tiempo necesitamos que Dios visite nuestro hogar para mantener y preservar el matrimonio hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia, para conservar los votos que hemos hecho al Señor de mantenernos juntos hasta que la muerte nos separe. Necesitamos que Dios visite nuestro hogar, necesitamos que Dios visite nuestro hogar en la crianza de nuestros hijos. Muchos hijos se terminan perdiendo porque no ven nada de un cristianismo genuino y auténtico en nuestras vidas. Y cómo hace falta con urgencia que Dios visite a su pueblo para que precisamente podamos criar a hijos en el camino del Señor. Y obviamente para poder darle nuestra vida familiar un buen manejo a nuestra relación matrimonial. ¿Cómo necesitamos que Dios visite nuestras vidas mientras educamos a nuestros hijos? ¿Cómo necesitamos que Dios visite nuestras vidas mientras comenzamos a ver que cuando llegan a esa edad madura, comienzan a desarrollar sus metas y sus planes y proyectos en sus vidas? Obviamente necesitamos que aún Dios visite la vida de ellos de una forma inigualable, de una forma especial. ¿Cómo necesitamos que Dios visite nuestro hogar cuando pareciera ser que todo está perdido en el entorno familiar? Y es ahí donde, cuando llega la visita del Señor y nos hace entrar en convicción de la necesidad de Él, la forma de ver nuestro matrimonio y nuestras familias cambia cuando la visita del Señor llega, y llega para obrar de forma sobrenatural, trayéndonos en convicción y cambios en nuestra vida que glorifiquen al Señor. Pero necesitamos su visita, hermanos. ¿Cómo necesitamos que Dios visite nuestras vidas en medio de este periodo de tanta adversidad y de tantos cambios, donde desgraciadamente pareciera ser que el ganador final de todo este periodo de pandemia ha sido los gobiernos y Satanás, que están preparando todo para ya casi el inminente retorno del Señor Jesús por nosotros, por su iglesia, para llevarnos con Él. Y ese evento está tan cercano que yo creo que todos deberíamos de estar anhelando que el Señor nos visite sonando la final trompeta para llevarnos a vivir para siempre con Él en nuestras vidas. Mientras eso ocurre, deberíamos de solicitarle al Señor que visite nuestro cristianismo, nuestras iglesias, y nos lleve a un despertar espiritual que nos lleve a reflejar que el Señor está visitando a su iglesia con el propósito de utilizarla en esta última etapa de la vida de la iglesia para impactar a este mundo con el Evangelio. ¿Cómo necesitamos que Dios nos visite mientras avanzamos en el tiempo de la vida cristiana? Porque podemos volvernos cómodos, podemos volvernos indiferentes, podemos volvernos apáticos, podemos volvernos extraños al plan y propósito del Señor en nuestra vida. Y con urgencia podemos decir el día de hoy que urge que Dios visite nuestras vidas, nuestras familias, nuestro cristianismo, para no terminar estancándonos en la tragedia del conformismo espiritual en nuestra vida cristiana. ¿Cómo necesitamos que Dios visite nuestras vidas cuando pasamos por senderos tortuosos para que nos dé la victoria? ¿Cómo necesitamos que Dios visite nuestras vidas cuando no hay solución a nuestros problemas y se nos pone en la encrucijada de pensar que hemos caído en un callejón sin salida? Y es ahí donde necesitamos la visita del Señor en nuestras vidas. ¿Cómo necesitamos la visita de parte del Señor en nuestra vida cuando parece que todo en la vida se vuelve irremediablemente imposible algo en nosotros y
Y por eso Zacarías pudo decir que Dios había visitado a su pueblo dándole redención, lleno del Espíritu Santo, recordando que ahora comenzaba la etapa de un precursor, Juan el Bautista, y de un Salvador, que es el único, por cierto, y es el Señor Jesucristo. La visita, hermanos, cuando llega de parte de Dios, hermanos, no solamente llega y nada pasa desapercibido, en realidad nos redime, nos restaura, nos reenfoca en la vida espiritual cuando recibimos la visita del Señor para continuar y seguir adelante en los planes y propósitos del Señor en nuestra vida. Qué bueno saber que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero mientras eso ocurre, deberíamos de rogarle al Señor que nos visite con su presencia, porque al final, cuando este mundo sucio y perverso se termine de volver peor e invivible para cada uno de nosotros, en el calendario profético del Señor terminará haciendo sonar la final trompeta y nos recogerá y nos llevará y nos transformará y nos hará la imagen de la gloria suya, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Todos, bendito sea el Señor, seremos transformados. Mientras eso ocurre, mientras ocurre que Él regresa de forma en las nubes para sonar la final trompeta, yo le animo en este devocional a que busque que Dios le visite en cada área de su vida y le diga: Señor, no me permitas pasar desapercibido mientras tú regresas. Permíteme vivir enfocado, viviendo bajo el control y la visita de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleve a glorificarle al Señor en nuestra vida. Cuando Dios visita a su pueblo, ocurren grandes cosas. Y ese debería de ser nuestro anhelo, que Él, en su amor, en su gracia y su bondad, nos visite para la bendita gloria de su nombre. Que el Señor le bendiga en este día. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Y en el nombre de Cristo, visítanos el día de hoy, Señor, y cada día de nuestra vida mientras regresas por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.